Seguimos dialogando con el padre Simmons. Nos habíamos quedado en lo siguiente, ¿no? Él sostiene que el hombre todavía tiene mucho por aprender. Y yo le decía que ya han transcurrido, pues, desde el Paleolítico Superior hasta la fecha, 40.000 años, ¿no? Entonces ha podido aprender ya ciertas cosas, sobre todo relacionadas con la llamada inteligencia social, o sea, con la relación que tiene con los demás, ¿no? Ahí ya hemos avanzado muy poco. En cambio, hemos avanzado mucho en la relación con lo impersonal, ¿no? Con el espacio exterior, con la naturaleza, ¿no? Pero mejor que desarrolle más ampliamente este punto. No, de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Es impresionante lo que hemos avanzado en el control de la ciencia de la naturaleza, hasta, como comentábamos en la interrupción, hasta poder destruirla. Pero en cambio hemos avanzado poquísimo en el conocimiento de la naturaleza humana. Por eso es que en el libro una de las cosas que más me interesa, y es uno de mis intereses, por eso soy profesor de antropología filosófica, es el estudio de lo propiamente humano, lo que nos lleva a desarrollarnos. Y claro, juntamente con lo negativo que hay, la posibilidad de ser mucho mejores que el animal, pero también peores que el animal, pero tenemos también ejemplares, felizmente, que nos sirven de referencia, de que nos muestran lo más humano que hay en el ser humano. La figura evidentemente central en el libro es la figura de Jesús, ¿no es cierto? Así es. El hombre humano por excelencia, que no se dejó nunca deshumanizar, ¿no es cierto? No se dejó deshumanizar. Pero luego, en el siglo XX hemos tenido ejemplares, claro, usted dirá quizás son un poco excepción, pero yo no diría que tanto, porque hay gente común, hay mucha gente común en las ciudades y en el campo, de gente que no la conocemos, sin embargo, lucha con la vida con una gran capacidad de honradez, de decencia, etcétera, y que no la conocemos. Pero, por ejemplo, hombres del siglo XX, por ejemplo, Gandhi, ha sido un hombre que además logró la independencia de la India, a costa de su vida, dicho sea paso, pero sin violencia. Martin Luther King fue uno de los gestores de que, por ejemplo, Obama puede ser ahora presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces también hay una gran capacidad, yo creo, en el hombre, de hacer las cosas bien. Y de ahí la importancia de la ética, ¿no es cierto? Porque es el único control que tiene el hombre sobre sí mismo y sobre su especie. Por eso es tan importante esto que se está gestando de una ética, ¿no?, de mundial. Porque finalmente, ahora, claro, una ética, porque si no tiene, es lo que hace, por ejemplo, Hans Kuhn, ¿no? El teólogo Hans Kuhn, aboga él y estudia cómo podemos llegar a una ética de alcance mundial. Porque, claro, todo lo que pasa ahora en un país repercute evidentemente en el otro. Todo lo que hace un hombre, y eso es lo que usted hacía alusión de la cuestión social, todo lo que hacemos repercute en los demás, querámoslo o no. Pero perdón, y ahora a nivel global, en la aldea global que se dice, todo lo que pasa en un país repercute en el otro. Pero las prescripciones morales y la ética que tenemos nosotros normalmente es, me parece que Kant llamaba heterónoma, ¿no es cierto? Es la ley de otro. Pero creo que hay una corriente importante de una ética autónoma. Claro. Claro. Pero, ¿cómo sería? Ah, no, yo estoy totalmente de acuerdo en eso con Kant, que él habla justamente del comienzo de la Ilustración, es cuando el hombre no solamente puede pensar por sí mismo, que según él es el gran eslogan de la modernidad, atrévete a pensar por ti mismo. No pienses como los demás te dicen o como todo el mundo piensa, sino atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Y eso lo recojo también en el libro. Pero no solamente eso, sino también poder obrar a partir de la propia capacidad de juicio. Y eso es sumamente importante. Para lograr una ética verdadera, es una ética autónoma, que es finalmente también a lo que nos lleva el mismo Jesús. Por ejemplo, las parábolas son un ejemplo maravilloso de eso, y enormemente sencillo. Jesús no quiere que la gente se convenza porque Él dice algo o en nombre de Dios, sino porque la gente, ella misma, llega a una conclusión de la cual está convencido. Por eso se ha comparado las parábolas, el método de enseñar de Jesús, con el método socrático de la mayéutica, ¿no es cierto? Que es que el otro
por sí mismo llegue a una conclusión a base de preguntas. Jesús lo que planteaba era simplemente una parábola y la persona tenía que sacar su propia conclusión. La parábola del buen samaritano es ejemplar en eso, ¿no es cierto? El judío que pensaba que el prójimo era su familia, su raza, su religión, etc., finalmente él mismo tiene que llegar a la conclusión que ser humano, comportarse como ser humano, eso es lo que vale. No vale ni la raza, ni la religión, ni la moral, etcétera, sino el comportamiento que tenemos con el otro ser humano. Y eso es lo fundamental en toda ética y en toda moral. Por eso Jesús dice que el sábado, o sea, lo más sagrado, y detrás de eso está la ley, ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Así es. Y eso me parece que es fundamental. En la página 50, usted dice, el pecado no se produce por infracción a una ley, sino por un problema de relación, una ruptura de las 4 relaciones fundamentales de la vida e historia del hombre. Ruptura con la naturaleza, con los otros hombres, del hombre consigo mismo y, por todo ello, ruptura del hombre con Dios, mas no de Dios con el hombre. Bueno, le pido por favor que fundamente la ruptura del hombre con los otros hombres y la ruptura del hombre consigo mismo. Evidentemente lo más satisfactorio y lo que más posibilita que nos humanicemos es la relación con el otro, ¿no es cierto? Porque la persona no se hace en solitario, sino se hace en relación. Los otros nos ayudan a ser personas, la verdad, a ser humanos. Pero el problema, de nuevo, que planteábamos en la primera parte, es la ambigüedad de eso. De hecho, esas relaciones en gran parte han estado rotas y están rotas. Y eso hay que recomponerlo, ¿no es cierto? Y justamente lo que hace y lo que vemos en Jesús, esa fluidez de sus relaciones con toda persona, sin ninguna discriminación. Para Jesús vale tanto el niño como la mujer, como el pagano, etc. Y él no hace ninguna discriminación. Y eso yo creo que es muy poca gente se da cuenta de que Jesús, en una época de tanto prejuicio de todos los tipos, Jesús no se dejó llevar por ningún prejuicio. Entonces no había ruptura. Y de la ruptura consigo mismo. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, San Pablo sigue reflejando eso muy agudamente cuando dice, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? Y eso me lleva a una cosa que usted también decía, no es que el hombre haga malas cosas por pura maldad, sino muchas veces por ignorancia o por debilidad. Muchas de las cosas que hacemos por ignorancia, debilidad o buscando una mala forma de seguridad. Y Jesús, como vive sin esa inseguridad, sin ese miedo, algo de lo que combate más Jesús es el miedo respecto de las cosas, entonces él puede tener una relación de fluidez en sus relaciones porque no tiene miedo al otro. No tiene miedo de lo que pueda pasar. Entonces él es capaz de juntarse con ricos, con pobres, con paganos, con judíos, etcétera, y tratarlos simplemente como seres humanos iguales, etcétera. Y luego consigo mismo, ¿no es cierto? Que es lo que decía de San Pablo, ¿no? Esa ruptura de que no hacemos el bien que queremos muchas veces, sino el mal que no queremos. Y nos encontramos con esa ruptura dentro de nosotros, ¿no? Y todo lo que puede haber detrás, pues ya estudiado por Freud, Jung, etcétera, ¿no? De todo el inconsciente que funciona en nosotros, ¿no? Pero justamente lo que encontramos también en el caso de Jesús es la superación de eso. Es decir, un hombre que no vive en conflicto consigo mismo, ¿no es cierto? No vemos a Jesús luchando contra sí mismo, sino en una fluidez muy grande de darse. Por algo se le ha dicho, Sillebeck, un gran teólogo católico, es el hombre para los demás. Jesús es el hombre para los demás, que no vivía para sí mismo. Jesús no habla de sí mismo. Jesús habla del reino de Dios, que significa la relación de los hombres entre sí con Dios. Pero nunca hace referencia a él, porque él no es problema para sí mismo. Pero sin embargo hay un texto de Juan que ha sido repetidamente citado, y donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí sí habla de sí mismo. Claro, pero eso, en buena crítica literaria y exegética, es composición de San Juan, ¿no?
el Evangelio de Juan es el que más elaborado está críticamente, ¿no? Probablemente se produjo y lo escribió Juan pasado el primer siglo. Entonces él hace teología de la vida de Jesús. Bueno, realmente todos son interpretaciones teológicas. Los evangelios no son biografías de Jesús. ¿Pero usted no concibe que Jesús pudo haber dicho eso? Puede haberlo dicho, pero da la impresión en todos los estudiosos de que es una interpretación enormemente válida de Jesús, ¿no es cierto? San Juan, a la distancia, o el compositor del Evangelio de Juan, ve en Jesús reflejado que realmente es el camino, la verdad y la vida. O sea, es algo que vivió Jesús, aunque quizás no lo dijo Jesús. Pero es la realidad de la vida de Jesús, que San Juan ve claramente en eso, ¿no? Una nueva interrupción y luego continuaremos dialogando con el padre Simmons.